Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Vamos a hablar de economía digital, como lo anunciábamos, y vamos a recibir a Guillermo Varela, que es presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay, fundador de Handsoft y Plexo. Y queremos saber sobre el momento de la economía digital en Uruguay, queremos conocerlo de primera mano. ¿Qué está pasando? Bueno, es un momento, la verdad que muy bueno, a pesar de que es hijo de un momento traumático que tuvimos como sociedad de la pandemia, donde todo lo que tiene que ver con economía digital, con comercio electrónico, con digitalización, con temas remotos, explotó por el confinamiento que tuvimos, por la poca actividad comercial que hubo en algunos meses. Recordemos que tuvimos shopping cerrados, redes de pago cerradas. Eso llevó a que empresas y consumidores se ayornaran, se prepararan mejor para entender qué es la economía digital, cómo sus procesos tienen que ser a partir de ahora pensados a través de tecnología, internet, y bueno, eso derivó en una evolución muy grande del sector, que no solo se mantiene, sino que sigue creciendo, obviamente no con las tasas impresionantes que tuvimos en esa época de la pandemia, pero esta era pospandémica sigue siendo beneficiosa en términos, midas como midas, la economía digital crece en forma sostenida. Así que es un buen momento, es un momento de desafíos, es un momento para que el tomador de decisiones, el empresario, el emprendedor, defina de una vez por todas dónde tiene que dar su batalla, dónde tiene o que reconvertirse o para dónde tiene que ir, apoyándose en todo lo que tenga que ver con economía digital. Así que como resumen es un muy buen momento. Y allí, Guillermo, en cuanto a la penetración, ¿no?, de lo que es, por ejemplo, el comercio minorista, muchas gremiales vienen trabajando muy a fondo, ¿no?, con quienes quizás quedaron un poquito rezagados en ese sentido. ¿Cómo entiende que está, ¿no?, el comercio electrónico en ese sector puntual? Hay todavía una brecha que tiende a achicarse entre, obviamente, las grandes empresas, que ya tenían un comportamiento y una preparación previa a la hora de enfrentar lo que es el comercio electrónico, con las pymes. Dentro de las pymes también podemos dividir en dos sectores. Aquellas empresas que antes de la pandemia ya habían empezado a explorar sus canales digitales y aquellas que no, aquellas que veían todo esto como una revolución futura que en algún momento impactará en mi negocio. Quienes habían tomado partido por reconvertir, ni siquiera por reconvertir, por pensar en la venta de sus productos y sus servicios apoyado en el mundo de la tecnología, se vieron beneficiados. Quienes no, tuvieron costos altísimos, una reconversión obligada muy rápida o la directa desaparición. Recordemos que la economía en Uruguay logró mantener sus motores prendidos gracias a los procesos digitales. O sea, la mayoría de las empresas que lograron seguir operando pudieron dejar a sus empleados sin enviar al seguro de paro porque estaban vendiendo o estaban interactuando con sus proveedores o tenían procesos de negocios basados en internet, en tecnología, en e-commerce. Entonces, pasado ese cimbronazo, yo creo que una de las mejores enseñanzas es que esto era inevitable, que el mundo de lo electrónico venía para quedarse y las pymes ya están ahora definidas, entendiendo cuál es el canal electrónico, e incluso algunas llevando toda su operativa al mundo digital. Tenemos pequeños emprendimientos que viven únicamente por estar en el mundo.com. Qué interesante, ¿no? Y allí en comparación, por ejemplo, con otros países, a mí me gusta siempre comparar con los mejores de la clase, ¿no? Porque es muy fácil hacer la comparación con los peores, ¿no? Y un poco allí, ¿qué nos puede decir? ¿O qué nos puedes decir? Pues lo voy a tutear porque me habilitó. Sí, por favor. Entonces, en comparación Uruguay con esos países que podemos seguir el modelo. Mirá, en todo lo que tiene que ver con tecnología, con comunicaciones, con cultura digital, Uruguay, no solamente en el comercio electrónico, casi cualquier rubro que midas, en la región estamos muy bien. De hecho, en América somos 3 los países que nos vamos cambiando en el top 3
entre Chile, Costa Rica y Uruguay. Siempre depende cómo midas, calidad de sus programadores, infraestructura en comunicaciones, educación general. Uruguay en la región está bien. En el comercio electrónico tenemos otros desafíos. Primero que somos un mercado muy chico, por ende las tasas de inversión que hacen las multinacionales es menor porque la renta como mercado es muy chica. Sin embargo, insisto, la buena penetración que tenemos en Internet, una cultura del usuario sobre lo digital por encima de la media en América nos tiene bien posicionados. Ahora, es buena la invitación a no compararnos con los peores. Si nos comparamos con otras regiones del mundo mucho más avanzadas y evolucionadas, el siguiente mercado que viene arriba nuestro es el americano y el europeo, que tiene tasas de penetración y de uso del comercio electrónico superiores a las nuestras. Deberíamos ponernos como objetivo llegar a Europa en ese aspecto, y después hay un mercado con particularidades muy específicas que no sé si conviene compararnos porque China es un mundo en sí mismo, tiene una estructura de aplicaciones y de comunicaciones muy centralista, muy del Estado. Allá no hay Facebook, Twitter, hay una única aplicación que hace todo. Allá las tasas del comercio electrónico son enormes y no hay ninguna empresa que escape a eso. Entonces, estamos bien si nos comparamos con los vecinos, iguales o mejores en algunos aspectos. A nivel de mercado no, Brasil y Argentina son enormes, mueven mucha masa de dinero y transacciones, y deberíamos apuntar a imitar algunas políticas, tanto regulatorias como legislativas, y sobre todo comerciales de Europa. Haciendo una puesta a punto, ¿no? Como sacando una foto a lo que pasa en el sector en Uruguay. En ese sentido, ¿no? Hablar de los costos que tienen las empresas a la hora de digitalizarse, a la hora de tener un e-commerce o derivar la gestión. No sé si en esta parte entra lo que es costos de inclusión financiera, pero un poco qué se puede hablar allí. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender quienes tienen que tomar decisión es que ya no puede verse el comercio electrónico de una empresa como contrato a alguien que sabe de todo esto y lo tengo como un sector aparte, independiente. No existe, por la complejidad que tiene vender por internet, por los diferentes temas, profesionales que puedan abarcar todo. Hay gente muy capaz y muy capacitada, pero si el dueño del emprendimiento entiende que solamente con una persona puede cubrir todo, es un error. El segundo indicador que hay que manejar es un indicador positivo, que es, en el mundo digital, la mayoría de los proveedores le pueden dar servicios y una proveeduría que esté acompasada con los resultados del negocio. O sea, en vez de estar cobrándole un salario, su salario va a ser un porcentaje de las ventas o de las conversiones o lo que consigan hacer. Eso está bueno, porque permite que la inversión inicial para las pymes, sobre todo para quienes no tienen un presupuesto, sea riesgo, sea resultado. O sea, sé que tengo que pagar un mínimo garantizado para determinados proveedores, pero puedo levantar mi tienda online, puedo vender por internet, casi profesionalmente, sabiendo de que si me va bien, le voy a pagar al proveedor, y si no logro vender nada, no voy a tener costos hundidos. En ese aspecto me gusta mucho comparar qué es abrir un local físico, una tienda física con una tienda electrónica. La diferencia parecería ser, si el que está escuchándonos dice, debe ser enorme la diferencia a favor de lo electrónico. Un local lo tengo que abrir, seguridad, alarmas, empleados, pintura, contribución, todo lo que fuera, y algo electrónico como no existe. Bueno, tampoco es así, no hay un antagonismo tan marcado. Hay que hacer una inversión en el mundo electrónico, pero notoriamente va a ser la sucursal más efectiva y más barata, y a la hora de medir resultados y retorno probablemente sea la mejor. Allí, ¿qué temas son los que entienden que deben estar en la agenda de este año de los empresarios a la hora de involucrarse o de, obviamente, mejorar su experiencia y su presencia en lo que es el mundo digital de sus empresas? Bueno, si el empresario es alguien ávido por entender y está en una edad generacional donde todavía no tiene un conflicto con la tecnología y los nuevos rubros, me pasa mucho con dueños de empresa que me plantean, Guillermo, yo no entiendo nada de esto. Ya bajan la cortina de entrada, ¿no? No soy usuario de redes sociales, no soy usuario de tecnología, no entiendo nada de esto. Bueno,
Si el empresario es de esa categorización, tiene que apoyarse en terceros. Sí o sí tiene que buscar quien dentro de su organización o fuera viene a suplir esa ausencia de conocimiento. Si por el contrario es alguien que quiere ayornarse y estar, obviamente una capacitación es necesaria, mínima, para entender un poco, pero mi consejo es no verticalicen el conocimiento. No es necesario ser un experto en medios de pago digitales, ni en control de stock en tiempo real, ni en logística, ni en comunicaciones, ni en marketing digital. Eso va a exigir una cantidad de horas y conocimiento que quien maneja el negocio no es conveniente que vaya por ahí, salvo sea ese su negocio. Entonces es bueno crear una mínima estructura, apoyarse si económicamente no me dan a mí los números para tener gente que trabaje conmigo, empleados, socios, apoyarse en proveedores, en terceros, en empresas que lo hagan. Si por el contrario soy un emprendedor y que baso mi negocio en lo que se llama social commerce, aquella gente que vende por Instagram, que tiene su tiendita online, que lo puede hacer per se, que maneje los 4 grandes rubros del mundo digital. Te los hago rápido, pero es un buen contenido. Comunicación. Si tenemos que entender que ya no tenemos una vitrina en un shopping o nos damos a la calle. Comunicación digital es fundamental, o sea, muy buen marketing digital. Después todo lo que sea un buen software, una buena plataforma de venta que no se caiga, y después todos los procesos internos, control de stock. No puedo ofrecer algo que no tengo que tener un buen proveedor de logística. En Uruguay cada vez hay mejores, están muy profesionalizados, cambió muchísimo eso, la última milla, el delivery, el que entrega. Pasamos de que hace 4 o 5 años no había más de 200 personas a miles de personas hoy por hoy entregando en la calle. Y después medir. Lo que tiene el mundo digital hermoso es que permite medir en tiempo real, tomar decisiones en tiempo real. Antes yo ponía un aviso en el diario y me quedaba esperando, o en la televisión o en la radio, si eso impactaba en ventas. No podía medir realmente si eso era así. Ahora, en lo digital, yo puedo tomar decisiones en minutos, depende cómo me venga la pauta y lo que hago. O sea, son muchas tareas, hay que entender que tienen cierta complejidad, pero no hay que tenerle miedo, porque ese es el nuevo mundo y es un mundo mucho más pragmático, mucho más ordenado, más eficiente y más justo que el mundo analógico. Allí dentro de lo que es la agenda, ¿no? Pasamos del empresario, dentro de lo que es el sector, ¿hay algo de agenda que, por ejemplo, en temas de regulaciones que se necesite ayornar? Porque, bueno, la tecnología es lo de hoy, mañana es viejo, entonces se tiene como que ir acompañando en ese sentido lo que va pasando con regulaciones. No sé allí cómo está ese panorama. Déjame primero dar la buena noticia. Tenemos tanto en el gobierno anterior como en este gobierno buena comunicación, buenos reguladores, hay gente que entiende del otro lado del mostrador, cosa que habitualmente no ocurre con los gobiernos, que vienen de una matriz política que no se lleva muy bien con la tecnología. Entonces, en ese aspecto, la primera banderita es verde, estamos bien. Ahora va la banderita roja. Basta de usar la palabra prohibir. Hay una tendencia en el regulador o en el gobernante de turno, ya sea municipal o a nivel país, de que cuando tiene ciertas dificultades de la reconversión laboral que implican algunas cosas digitales, bueno, vamos a prohibirlo. No estoy entendiendo cómo es de, no sé, los patines, vamos a prohibirlo. Se me armó un lío en el transporte público por Uber, vamos a prohibir que entre tanta gente. Tengo este inconveniente con vamos a prohibir. Bueno, mal empezamos si nuestra primer tentación es prohibir. Tenemos que entender que reglas del mundo antiguo, analógico y físico no aplican al mundo digital. Es un mundo mucho más rico, con mucho más interacciones, mucho más colores, y llevar esa tabulación que había en el mundo anterior y forzarlo al mundo digital es querer medir el mar con una balanza. No funciona. Una vez que se tenga claro en eso, los gobernantes de turno lo que tienen que hacer es, lo digo como presidente de una cámara, abandonar la tentación de ser presionados por lobbies, tanto los comerciales como cualquier otro tipo de agrupación o corporación, porque a veces la economía digital viene a redistribuir las cosas. Entonces, si el sector financiero, si el sector empresarial, si el sector, lo que fuera, la corporación que fuera, viene a forzar y a hacer una pulseada de qué cambios no quiere porque atentan contra su status quo, tenemos un problema. La economía digital viene a derribar status quo. Quien no aporta valor en la cadena de la economía digital no existe.
por más que sea el hijo de, por más que hace 60 años que hace lo mismo, por más que haya heredado el imperio que heredó. Si no aporta valor en la economía digital, no existe. Qué interesante lo que menciona, ¿no? Porque allí yo hace poco, bueno, preparando la nota, leí una entrevista que le hicieron en la revista Hacer Empresa, y allí decía, ¿no? Que los empresarios, ¿no? Además de percibir el potencial de la economía digital, tienen que generar empatía, ¿no? Con el conocimiento de qué se trata, ¿no? O sea, en eso de juntarse para sumar y no para hacer, digamos, tarea para su propio rancho, por así decirlo. Y hay que derrocar cualquier intento de uruguayismo, mencionó allí. Me gustaría que compartamos ese concepto y ese pensamiento que usted expresó allí. Bueno, primero, nuestro sector es un sector, y la tecnología en sí, quienes estamos en informática, hemos nacido y aprendido a cooperar. En el mundo informático, poder compartir experiencias, código, bugs, errores, juntarme con otro programador me potencia mucho a mí y a otros programadores en la época que programaba, eso fue el milenio pasado, pero sí es una cultura, la tecnológica, donde es más fácil cooperar que en otros sectores. Por lo tanto, la economía digital necesita cooperación, necesita algo que en Uruguay no existe, una cultura de compartir datos. Hay una tendencia a no te cuento nada de mi interna porque te estoy revelando un secreto increíble, lo cual todos sabemos que no es cierto. O sea, por más que tú me des información respecto de cómo te está yendo en tu negocio en particular, eso no va a implicar que yo puedo fácilmente replicar lo que haces y quitarte del medio. Tiene que haber una cultura de datos, particularmente para que todo el sector sepamos cómo estamos y a dónde tenemos que ir. Yo cuando voy a algún congreso internacional siento vergüenza de que los datos que llevo de Uruguay son muy pobres respecto de otros países. Veo que los colectivos en otros países comparten, las multinacionales, las grandes empresas, el gobierno, datos de una forma muy fructífera y todavía nosotros no. Hablo a nivel del comerciante mediano, a nivel grande el Banco Central en Uruguay tiene un sistema de pagos donde nos informa muchísimo y ahí estamos muy bien. Dicho esto, a la segunda parte del uruguayismo, el uruguayismo nos nace con el siempre se hizo así, la semana que viene lo vemos, no está dentro del valle del presupuesto, uy, no me compliques, Varela, la innovación viene a fastidiar a los burócratas, son antagónicos. Si vos tenés un Estado burócrata, los innovadores somos la contraparte. Por lo tanto, como Uruguay tiene un componente burocrático pesado y un componente de no hagan olas, parecería ser que la mejor noticia para los uruguayos es que mañana sea igual que ayer. Si estamos bien, no hagas nada, eso desde el punto de vista nuestro es una muy mala noticia. Nosotros podríamos estar mucho mejor y una oportunidad de un mundo digital es una oportunidad que Uruguay no se puede perder, porque rara vez un país que está allá abajo, chiquito, tiene la suerte de vincularse al mundo tan directamente como es a través de este nuevo mundo de ahora. Entonces la invitación es a pensemos muy fuera de la caja, abonemos los innovadores. Yo cada vez que voy a un directorio, a una reunión y le pregunto a un directorio, el otro día estuve en un directorio de un banco, eran 9 personas y le dije, ¿quién es el ingeniero acá? Y no había uno. No había un ingeniero, no había nadie de innovación ni tecnología en la mesa del directorio. Entonces, tenemos que entender de que estamos rengueando por la pata de la innovación y que necesitamos tener un impulso exagerado para ese lado. Es la forma de combatir el siempre se hizo así, eso acá no se puede, esto es Uruguay, eso es en el primer mundo. Bueno, dinamitemos eso porque nos va a ir mal pensando así. Bien, bueno, vamos a seguir el diálogo en el próximo bloque de empresarios de acá con Guillermo Varela, que es presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay y fundador de Handsoft Amplexo, en el tercer bloque de empresarios de acá. Ya venimos. Bueno, no nos vamos a la pausa sin antes, por supuesto, agradecer a las marcas que me están acompañando en esta 9ª temporada en Looks de Guapa, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique, y Me Cuido en Betel Spa como siempre. Pausa y ya regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay.
Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologistica.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales.